Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la vida de Moisés y vamos a ver algunas porciones de la Sagrada Escritura. Creo que vamos a ver varios versículos de la palabra del Señor para ir apoyando el estudio que tenemos de la Escritura. Les voy a pedir de que puedan estar en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Le vamos a llamar a este estudio el inicio del éxodo del pueblo de Dios. Un éxodo, hermanos, una salida hacia la tierra prometida. Y cómo Dios se manifestó gloriosamente, hermanos, en esa trayectoria. Es que eso fue realmente precioso cuando uno puede terminar la lectura de una travesía como esa. Le dan ganas a uno de elevar el rostro al Señor y adorar al Señor por lo maravilloso que el Señor ha sido. Y en este estudio, hermanos, nosotros vamos a estar viendo lo que es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Por supuesto de que ese estudio sobre el Espíritu Santo está basado, hermanos, acá en la palabra de Dios. Y lo vamos a sacar, hermanos, de la nube que reposaba siempre sobre el pueblo. Y si entendemos, hermanos, acerca de esa nube, usted va a entender el ministerio del Espíritu de Dios en su propia vida. O sea que es un estudio realmente muy precioso. Así que se inicia el éxodo, se inicia la salida del pueblo de Dios de Egipto. El Señor saca al pueblo israelita con brazo potente y ellos se van al desierto que está rodeando el Mar Rojo. Cerca del Mar Rojo ellos comienzan, hermanos, a caminar y a caminar, ya pues dando pasos de libertad. Y fíjense, hermanos, que sucede algo maravilloso, que cuando ellos salen al desierto, el Señor, hermanos, comienza a bendecirlos a partir de ese momento. Y me gustaría que nos vayamos a un capítulo anterior, que es el Éxodo capítulo 13. Y en el versículo 21 y en el versículo 22, usted va a notar ahí dos cosas que son maravillosas, hermanos amados. En primer lugar, ahí nos dice la palabra de Dios que Jehová iba delante de ellos. O sea que no había posibilidad de fracaso porque Dios iba delante del pueblo, gloria a Dios. Y así, hermanos, sucede hoy en día con nosotros, porque el Señor nos ha dicho en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues acá, hermanos, es exactamente igual. El Señor va marchando y va marchando delante de ese pueblo a quien Él tanto amaba. Pero lo maravilloso, hermano, además de la presencia del Señor, es que en el versículo 21 y 22 nos dice la palabra que el Señor puso una nube sobre el pueblo de Dios. Y ahí nos vamos a quedar nosotros para poder analizar, hermanos, acerca de la nube. ¿Qué es lo que la palabra de Dios, hermanos, nos dice acerca de la nube? Cuando el Señor ascendió a los cielos, ahí estaban las nubes, ¿cierto? La nube cubrió al Señor cuando Él iba ascendiendo. Cuando el Señor se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, ahí estaba la nube también. Cuando el Señor se manifestó con toda su gloria y con toda su majestad en el templo de Salomón, hermanos, dice que adentro había una nube espesa
de tal manera que la gente no podía entrar porque ahí estaba la gloria de Dios dentro del templo. Se hacía visible esa gloria a través de una nube que estaba dentro del templo. Y usted así va a ver, hermanos, en la Escritura la presencia de esa nube que nos está hablando de la majestad, pero que nos está hablando mucho, pero mucho acerca del Espíritu Santo, y a eso yo les quisiera llevar a ustedes. Entonces, esa nube que el Señor coloca sobre Israel era una nube verdaderamente necesaria, hermanos. Sin esa nube ellos no podían caminar un tan solo día en ese desierto candente, porque hubieran tenido grandes problemas. Así que a esa nube se le ha llamado la Shekinah, que significa morar, o sea, Dios morando en medio de su pueblo con toda su gloria. Esa nube, hermanos, era una nube destinada a ser como una especie de paraguas sobre el pueblo de Dios. Cubría, y alguien ha calculado de que esa nube cubría una área aproximadamente de unos 40 kilómetros cuadrados. Quizás, hermanos, puede ser un área de aquí al centro de una manera cuadrada. Ahí están, hermanos, posiblemente unos 40 kilómetros cuadrados, y de aquí a allá hay unos 7 kilómetros, 7 por 7, 49, más o menos unos 40 kilómetros cuadrados que cubría esa nube. Y esa nube, dice la palabra, que ascendía en forma de columna, de tal manera que la gente, hermanos, miraba desde muy lejos y miraba esa columna. Y esa columna estaba testificando, es una columna de nube que testificaba de que Dios, de que la gloria de Dios estaba con el pueblo israelita. Y la velocidad con que caminaba, con que se movía, con que se desplazaba, esa nube era una velocidad quizás a paso de ancianos, a paso de niños, para que pudiese ir protegiendo a todo ese pueblo. Entonces, hermanos, hay algo maravilloso aquí que les quiero predicar, y es de que esa columna de nube está simbolizando al Espíritu Santo hoy en día. Esa columna de nube está simbolizando al Espíritu Santo. Si usted entiende esta nube, cómo se movía, qué es lo que se oía desde esa nube, qué es lo que se hablaba desde esa nube, usted va a entender bastante acerca del ministerio que el Espíritu de Dios tiene para con su propia vida. Ese es el valor que tiene este estudio. Entonces, hermanos, ¿por qué decimos que la columna de nube que cubría al pueblo de Dios simboliza al Espíritu Santo? Porque miren, hermanos, la nube, o sea, la columna de nube, no le fue dada a Israel. Oiga bien, esa nube no le fue otorgada a Israel, sino hasta que ellos fueron liberados de Egipto, hasta que ellos fueron sacados de la esclavitud. ¿Qué queremos decir? De que hasta que se mató a ese cordero pascual, y esa sangre de ese cordero fue aplicada a los postes y a los dinteles de las ventanas, hermanos, hasta que esa sangre fue aplicada, entonces, hermano, vino la columna de nube sobre el pueblo. De igual manera, hermanos, desde que Cristo fue crucificado y fue muerto, y su sangre, hermano, fue derramada a favor de la humanidad, el Espíritu Santo no venía. Pero después de que Cristo fue muerto y su sangre fue derramada en el monte Calvario a favor de nosotros, entonces, hermanos, el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés. ¿Amén? Entonces, hermanos, la nube nos empieza de esta manera a hablar mucho en cuanto, hermanos, a cómo la columna de nube habla del Espíritu de Dios. En segundo lugar,
esa columna de nube, fíjense que fue un regalo de Dios para el pueblo israelita. Fue un regalo de Dios para el pueblo israelita. Los israelitas no estaban pidiendo nube, ni siquiera se les ocurría algo semejante, pero el Señor les dio ese regalo y ubicó esa columna de nube sobre el pueblo de Dios. Y hermanos, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos entender de Juan capítulo 14, versículo 16? ¿Qué acerca del Espíritu Santo en cuanto a lo que estamos hablando? Si la nube, la columna de nube fue un regalo de Dios para el pueblo israelita, hermanos, ¿qué acerca del Espíritu Santo con respecto a la iglesia, con respecto a nosotros? ¿Qué acerca de eso? ¿Qué nos dice Juan 14, 16? Y yo rogaré al Padre, y el Padre os dará, os regalará otro consolador. Nos va a dar como regalo el Espíritu Santo, ¿no?, para que esté con nosotros para siempre. Así que usted ve esa similitud. La columna de nube fue un regalo para el pueblo de Dios. El Espíritu de Dios es un regalo para la iglesia. Amén. Usted, hermano, no puede ganar el Espíritu Santo. Usted no puede ganarse como un trofeo la presencia de Cristo en su vida. Si usted la tiene, es porque eso es un regalo de Dios para usted. Amén. En tercer lugar, hermanos, la columna de nube, ¿para qué fue puesta sobre el pueblo de Dios? Fue puesta, hermanos, para poder guiar al pueblo de Dios. Era un lugar que ellos no conocían. Era una travesía en la cual nunca habían andado. Y Dios quería llevarlos a través de ese camino hasta la tierra prometida. Pero ellos no sabían, ellos desconocían todos los peligros que habían allí en la tierra, es decir, en el desierto, hermanos. Entonces esa columna comenzó a guiarlos, porque esa columna comenzaba a moverse. Y si se iba al este, el pueblo tenía que ir al este. No tenía que ir de una manera contraria, sino que tenía que ir, hermanos, en la dirección de la columna, porque, hermanos, esa columna de nube estaba guiando entonces al pueblo de Dios. Vamos a ver, hermanos, Deuteronomio capítulo 1, versículo 13, y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra acerca de la nube. ¿Qué es lo que la nube hacía, hermanos? Dice ahí en el versículo 33, de que Jehová iba delante de ellos por el camino, oiga, para mostrarles el camino. Y hermanos, a nosotros, ¿quién nos va a mostrar el camino que tenemos que seguir? Si el Espíritu Santo no nos muestra el camino, hermanos, dígame, ¿para dónde vamos nosotros? Hay un camino para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Si el Espíritu Santo no lo hace, nosotros nos perdemos completamente, estimados hermanos. Así que así como la columna de nube era la guía que ellos tenían para ir por ese desierto, de igual manera, hermanos, el Espíritu Santo nos guía a nosotros. El Espíritu de Dios, hermanos, está ahí para mostrarnos a nosotros el camino. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 14? ¿Con qué claridad la palabra nos habla ahí en ese lugar? Y hermanos, pongamos especial atención en esto que el Señor nos dice a nosotros, sobre todo en este versículo, hermanos, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Si usted es una persona renacida, si usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, míreme, hermano y hermana, dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad.
El Espíritu Santo nunca le va a guiar a usted al error. Si usted cae en el error es porque ha ido por sus propios pasos, pero el Espíritu Santo nunca lo va a guiar al error, sino que nos dirige hacia toda verdad. Y si eso, hermano, es así, entonces los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados en todas las facetas de nuestra vida. Por ejemplo, hermano, si yo tengo deseos de venganza, porque alguien me ha hecho algo terrible, y yo tengo deseos de venganza, usted sabe una cosa, de que el Hijo de Dios no tiene que ser vengativo, ¿cierto? Y sobre todo si puede leer en la Sagrada Escritura, de que el Señor dice ahí en la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Como quien dice, hijo mío, estate quieto. Mía es la venganza. Yo voy a darle la factura a esa persona que te ha hecho daño a usted. Entonces usted comienza a reposar y se le van esos deseos de venganza. ¿Qué es lo que está pasando a nivel espiritual, hermano? Usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Usted está siendo guiado. Dios nos dé a nosotros esa sensibilidad, hermanos. Por ejemplo, hay un muchacho cristiano que se quiere casar, un muchacho piadoso que ha logrado ser amigo de una muchacha inconversa, impía. Luego inician un noviazgo. Pareciera que ese noviazgo, hermanos, pareciera que no va a ir muy bien. ¿Por qué no va a ir muy bien, hermanos? Porque aunque haya amor en esa pareja, parece que no van a pensar diferente. Parece que no van a encontrar la manera, hermano, de ponerse de acuerdo para educar a los hijos espiritualmente. Parece que no tienen los mismos fundamentos cristianos. Y pudiera ser, hermano, en el peor de los casos, que a ella no le importan las cosas espirituales. Quizás ella está pensando, hermanos, en que cuando se case con usted va a ir de pachanga en todos los lados donde ella pueda ir a divertirse. Y parece que en usted hay otro espíritu, hermanos. Entonces ese muchacho cristiano empieza a sentir una inquietud en el corazón y esa incomodidad empieza a sentirla más y más en su corazón, y después de algunas semanas de estar pensando en esto, llega a un templo, escucha al pastor decir de que qué comunión existe entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, hablando del matrimonio. Él dice, parece que el Señor me está hablando. ¿Qué es lo que está pasando a nivel espiritual? El Espíritu de Dios le está guiando. Amén. Espero, hermano y hermanas, que no le vaya a pasar a usted lo que le pasó a dos hermanas que hace unos 20 años. Una hermana llegó a mí y me dijo, hermano, estoy arrepentida de haberme casado. Han sido 20 años de martirio. 20 años de humillaciones. Mi madre me dijo que no me casara con este hombre porque era inconverso y yo no le hice caso, yo lo amaba, yo creí que en el camino iba a arreglar las maletas y tengo 20 años de estar sufriendo terriblemente. Ella no fue guiada por el Espíritu Santo, hermanos. No fue guiada, no se dejó guiar por el Espíritu Santo. Sabía lo que decía la palabra, pero no quiso ser dirigida por el Espíritu de Dios. Vea qué importante, hermanos, es que nosotros podamos ser cabalmente dirigidas por el Espíritu de Dios. Así que cuando no hay paz, cuando hay intranquilidad, cuando hay falta de serenidad, hermanos, parece que el Espíritu Santo le está hablando y le está diciendo, mira, tienes que arreglar esta situación. Si esta muchacha no se convierte, no te conviene a ti de ninguna manera. Hermanos, cuando la gente quiera formar una pareja, usted lo va a ver en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el Señor le dijo a Salomón, mira Salomón, no te vayas a casar con las mujeres extranjeras. Tanta mujer que hay aquí en Israel, ¿por qué te vas a ir a casar
con una mujer que no tiene principios espirituales, igual que los tuyos, que no tiene como Dios a Jehová, Dios de los ejércitos, te quiero decir una cosa, Salomón, ellas van a inclinar tu corazón a los ídolos, y así fue, hermanos. Si este hombre prácticamente murió en apostasía, hermanos, yéndose en pos de los dioses, siendo el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Qué importante que nosotros seamos guiados entonces por el Espíritu de Dios, amén. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hermanos, yo creo que nos va a ir bien a nosotros en la vida. ¿Tiene usted amargura en el corazón? ¿Está sintiendo esa falta de perdón en contra de su prójimo? Usted sabe lo que la palabra del Señor dice. Si vienes al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y busca a tu hermano y arréglate con él, reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta la ofrenda. Así que si esa persona empieza a decir, hombre, tengo que arreglar estas cosas con mi prójimo, yo sé que lo estoy quizás casi odiando y a lo mejor tengo yo que pedirle perdón, pero yo quiero resolver esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando espiritualmente? Usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, amén. Que el Espíritu Santo lo busque, lo mande a usted a buscar a aquel con quien usted está verdaderamente enojado y turbado. Hermano, esta es obra del Espíritu. A usted no le conviene endurecer su corazón ante estas cosas, ¿me entiende? El Espíritu Santo siempre lo va a guiar a usted a la verdad. Y para usted, ¿qué es la verdad en ese momento? Es dejar la amargura, arreglarse con su hermano y, hermanos, que todo fluya normalmente. Esa es la forma como el Espíritu Santo muchas veces nos va guiando. Por ejemplo, hermanos, esta es una cosa que yo sentí hace muchos años. Cuando existe conflicto entre el trabajo que usted está desarrollando seglarmente y la posibilidad de estar en el ministerio a tiempo completo para servirle al Señor. Y entonces el creyente empieza a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo esto acá, que es algo maravilloso y lindo, que es un privilegio del Señor, pero tengo a mi familia, a quien yo tengo que responderle y tengo que realizar sueños, tengo que trabajar duro, ¿qué hago? Pero se presenta, hermanos, un conflicto allá adentro. Y ese conflicto a usted no le deja y está en su mente de una manera fresca lo del ministerio y está trabajando y lo está trabajando y usted dice no debiera de estar en este trabajo, yo debiera de estarle trabajando al Señor a tiempo completo. Cuando usted se siente incómodo de esa manera, porque hay algunos que se sienten cómodos y usted no está pecando si usted se siente cómodo. Tiene su privilegio y está sirviendo, está trabajando para una empresa y si no hay ningún problema, hermano, estése tranquilo. Pero si ahí hay, hermanos, un conflicto grande que se vuelve hasta crisis y es una falta de serenidad, yo debiera de estar en el ministerio, algo está pasando, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando espiritualmente? Pareciera que el Espíritu de Dios lo está guiando, amén. Pareciera que el Espíritu de Dios lo está guiando. Pero ¿a quiénes va a guiar el Espíritu Santo? A aquel trabajador que está trabajando seglarmente, pero que ese trabajador ha estado renovando su mente delante de la presencia del Señor. Porque, hermanos, si usted no renueva su mente, si usted no le gusta la oración, si usted no le gusta el ayuno, si usted no le gusta buscar la presencia de Dios, si usted no piensa en buscar cuál es la voluntad de Dios para su vida, hermano, el Espíritu Santo nunca lo va a tomar en cuenta, jamás lo va a tomar en cuenta. Así que es necesario que usted interprete
cuál es la voluntad de Dios, amén, agradable y perfecta, por medio de la renovación de su entendimiento. Y cuando la mente está siendo tocada por la unción del Espíritu, hermano, va a pesar más las cosas divinas que las cosas seglares, amén. Y usted va a agarrar, hermano, camino hacia las cosas del Espíritu. Y usted va a decir, y bueno, ¿y cómo voy a salir de todo esto? El Señor lo va a sacar a usted adelante, amén. Sencillamente tenga fe, pero es la manera, hermanos, como el Señor lo empieza a dirigir a uno. Yo recuerdo que cuando el Señor le dijo a Felipe, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla a Felipe y le dice, Felipe, acércate a ese carro. Porque ahí andaba, hermanos, el etíope en un carruaje que estaba leyendo la palabra, no la entendía, quería él luz en el camino, y entonces el Espíritu Santo guía a Felipe y le dice, acércate a ese carro. Y se acercó y Felipe, hermanos, hasta fue bautizado en agua. No hay la menor duda de que el Espíritu Santo guió a Felipe. Cuando el Espíritu Santo le dijo a Pablo y a Timoteo, no vayas a predicar a Asia, no vayas por ese camino, el Espíritu Santo se lo prohibió. ¿Qué es lo que estaba pasando? El Espíritu Santo estaba guiando a estos dos hombres de Dios para que no fueran al Asia a predicar. En quinto lugar, hermanos, volviendo a la columna de nube, estamos hablando de que la columna de nube está simbolizando, hermanos, al Espíritu Santo. Está simbolizando al Espíritu Santo. Entonces, en quinto lugar, la columna de nube en la noche daba luz. En el día proporcionaba solamente sombra sobre el pueblo que iba marchando, pero en la noche esa columna se volvía una columna de fuego, o sea, refulgente, estaba dando luz porque era fuego durante la noche. Y hermanos, veamos en Nehemías capítulo 9. Pareciera que en Nehemías no hablara de la columna de fuego o de nube. Pero en el versículo 12, hermanos, ¿qué nos dice ahí la palabra de Dios? Estamos hablando de que la columna de nube daba luz, porque era columna de fuego en la noche, alumbraba. Y en Nehemías 9:12 nos dice la palabra, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Qué lindo eso, hermanos. Qué ministerio más precioso el de la columna de nube y la columna de fuego. Eso nos está hablando a nosotros del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios a nosotros nos alumbra, hermanos. ¿Saben qué? Ilumina nuestro entendimiento. Ilumina nuestro entendimiento. Usted puede agarrar un versículo de la palabra y no entenderlo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Pero si usted pone ese versículo en el yunque de la oración y empieza a decirle, Padre, tú me vas a revelar lo que dice esta palabra. Miren, hermano, el Espíritu de Dios le va a enseñar a usted. La unción le va a enseñar a usted. La unción le va a desmenuzar la palabra y le va a venir una iluminación y va a decir, ahora entiendo lo que dice el Señor. Amén. Porque, hermanos, es un ministerio del Espíritu Santo iluminar a los creyentes, alumbrar el entendimiento. En sexto lugar, hermanos, la nube. Esa nube, hermanos, era inmensa. Les estoy hablando de quizás de unos 40 kilómetros de ancho en su parte más baja. Cubría a todo el pueblo. Le daba una total cobertura. Esa nube reposaba, hermanos, sobre el pueblo de Dios.
Así que le cubría completamente. Y yo quiero preguntarles a ustedes una cosa. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo con respecto a la iglesia? Hermanos, el Espíritu de Dios cubre a la iglesia. El Espíritu de Dios reposa sobre la iglesia. ¿Cuántos habrán sido los ángeles que se rebelaron contra Dios, hermanos, allá en los cielos? Si fue la tercera parte de la población angelical, hermanos, habrán sido millones de millones de millones y millones de ángeles que se convirtieron en seres malignos, hermanos, para destruir la obra de Dios, destruir a Israel, destruir la iglesia de Cristo y destruir la obra maestra de Dios, que es cada uno de ustedes. ¿Sabía que usted es la obra maestra de Dios? Usted es la obra maestra de Dios. El enemigo la quiere destruir, pero miren, hermanos, no puede hacer su voluntad ese enemigo, porque el Espíritu de Dios se está cubriendo con sus alas a su iglesia. Amén. Hermanos, hay millones de influencias malignas que quisieran perturbarlo a usted, pero no puede, porque hay una cobertura gloriosa sobre la iglesia del Señor. Usted y su familia están al abrigo de las alas del Señor, bendito sea su nombre. También, hermanos, fíjese que esto de la nube, nos vamos al Salmo 99. En el Salmo 99, versículo 7, nos dice que Dios hablaba desde la nube. Eso es lo que dice el Salmo 99, 7, refiriéndose el salmista a ese evento, hermanos, de la nube sobre el pueblo de Dios. ¿A quiénes le hablaba el Señor desde la nube? Allá, antes de ese versículo están a las personas a quienes les hablaba desde la nube. ¿A quién le hablaba? A Moisés, a Aarón y a quién más? A Samuel, ¿verdad? A Samuel. Dios les hablaba, hermanos, desde la nube. Desde ahí se oía la voz divina que les hablaba a estos hombres de Dios. Y hermanos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Según, hermano, Apocalipsis capítulo 3, versículo 22, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios con respecto a nosotros, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo? Apocalipsis 3, 22 dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios habla a las iglesias. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo a nosotros nos habla. A nosotros nos habla. Así como Dios les hablaba desde la nube a Samuel, a Aarón, a Moisés y a muchos, así, hermanos, Dios nos habla a nosotros. Hermanos, Dios nos habla a través de la Biblia. Dios nos habla a través de la radio. Nos habla a través de la televisión. Nos habla a través de las circunstancias de la vida. Nos habla a través de las pruebas. Yo no sé a cuántos Dios les ha hablado a través de las enfermedades, sea físicas, emocionales, psiquiátricas. Hermano, de una manera, una gama que tiene el Señor, hermanos, para hablarnos a cada uno de nosotros. Nos habla a través de la conciencia, ¿cierto? Nos habla a través de un padre o a través de una madre de familia. El Espíritu Santo, hermano, nos habla a nosotros a través de las circunstancias adversas de la vida. De una o de otra manera, el Señor nos está hablando. Y si el Señor nos está hablando, la exhortación dice, oiga lo que el Espíritu le habla a las iglesias. Gloria al Señor. Así que, hermanos, si el Señor nos habla,
qué consejo más lindo el que está en Hebreos capítulo 7. En Hebreos capítulo 3, versículo 7, nos dice la Escritura, vea lo que dice la palabra de Dios. Si Dios hablaba desde la nube, hermano, el Espíritu Santo nos habla, amén. Vea la exhortación entonces, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Y ya les había estado hablando a ustedes de que si nosotros endurecemos el corazón, ¿qué nos puede pasar, hermanos? Dios va a endurecer nuestro corazón. Y si Dios endurece su corazón, hermanos, ¿qué esperanza va a haber para usted? ¿Qué esperanza va a haber para usted? Porque usted no va a querer buscar a Dios de ninguna manera y de seguro, hermanos, la situación va a ser terrible y espantosa para su vida. Aquí hay un punto muy lindo, hermanos, bastante interesante. En cuanto a esta similitud de la que estamos hablando en este momento, hermanos, entre la columna de nube y el Espíritu Santo. Aquí, hermanos, la nube, o sea, la columna de nube, oiga bien, era la retaguardia de Israel. Está lo que se llama la vanguardia, está lo que se llama la zona que está adelantada de un comando militar y está la retaguardia que es la parte de atrás, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra de que la columna de nube dice que era la retaguardia de Israel. Fíjese, hermano, lo que está diciendo la palabra y nos vamos a Éxodo capítulo 14, versículos 19 y 20. Éxodo 14, 19 y 20. Aquí nos está diciendo la Escritura que cuando Israel iba cruzando, oiga bien, el Mar Rojo, iban en el cauce del Mar Rojo y había una pared de agua a un lado y una pared de agua al otro lado. El ángel de Jehová iba delante de ellos, ¿cierto? Ahora, cuando la Biblia nos dice, hermanos, ángel de Jehová, en muchos lugares ese ángel de Jehová es Cristo el Señor. Mire, qué maravilloso. El Cristo preencarnado, hermanos, iba con ellos. Entonces, pero de pronto, hermanos, ¿qué hace ese ángel de Jehová según esa lectura? ¿Ah? Se va para atrás. Se va para atrás. ¿Y qué es lo que se va para atrás también? La nube se va para atrás también. La nube se va para atrás también. Y hermanos, ¿hará eso el Espíritu Santo con nosotros? ¿Hará eso el Espíritu Santo con nosotros? Cuando usted, hermana y hermano, es una mujer piadosa, cuando usted es una mujer justa, cuando usted ama, hermano, a su prójimo y le hace bien a su prójimo. Isaías capítulo 58, versículo 5, hermano, que se cumpla en su vida, porque dice ahí la palabra de Dios en el versículo 8, 58, 8, hermana. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Gloria al Señor. No solamente el Señor, hermano, va delante de nosotros, sino que también va detrás de nosotros. Y la gloria de Dios no es otra cosa, sino que el resplandor, amén, glorioso del Señor, la iluminación del Espíritu de Dios allí, hermano. Así que el Espíritu de Dios va adelante y el Espíritu de Dios va atrás. O sea que la nube nos está enseñando mucho del Espíritu Santo, ¿cierto? Y también, hermanos, podemos decir de que la nube, esa columna de nube, nunca se apartó del pueblo de Dios.
Miren, hermanos, esto es extremadamente curioso e interesante. Esa nube estuvo sobre el pueblo de Dios por 40 largos años. 40 largos años. Y hermanos, a pesar de la murmuración, a pesar de los pleitos, a pesar de las rebeliones, a pesar, hermanos, de la desobediencia, a pesar de tanto pecado del pueblo de Dios, hermanos, que Dios tenía que lanzar juicio sobre la gente a veces, ¿verdad? Y castigarlos y todo eso. Pero a pesar de eso, la nube nunca se apartó de ellos a lo largo de 40 años, hermanos. ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros esa porción en cuanto al Espíritu Santo? Lo que nos quiere decir esta porción, sobre todo, hermanos, en Juan 14, 16, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? Dice que yo os enviaré al otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Gloria al Señor. A pesar, hermano, de los errores, al menos que usted sea un apóstata, al menos que usted, hermano, deje los caminos de Dios y rechace por completo a Dios y se adhiera a otros dioses, hermanos, la nube va a seguir sobre su vida. A pesar, hermano, de lo que usted haga, porque dice la palabra de que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Quiero decirle, hermano, de que esa nube le va a seguir a usted todos los días de su vida. Si esa nube, hermanos, no le siguiera a usted, si el Espíritu de Dios no le siguiera a usted, instantáneamente, hermano, usted sería devorado por los demonios. Como le pasó, hermano, al rey Nabucodonosor, yo les contaba a ustedes de eso. Cuando él estaba diciendo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la gloria de mi majestad y con la fuerza de mi poder, dice que no había terminado de hablar cuando inmediatamente fue juzgado por Dios. El otro Herodes, hermanos, cuando la gente estaba escuchando las arengas de él, la gente decía, vos no de hombre, sino que vos de Dios. Y él aceptando eso, hermanos, dice que inmediatamente cayó engusanado ese hombre, ahí donde estaba, en la plataforma, hermano. No nos pasa eso a nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué? Sí, cabalmente, por su misericordia, hermanos, la nube de Dios seguirá siempre con usted. Por eso yo digo una cosa, hermanos, si el Espíritu de Dios está siempre con nosotros, hermanos, hay esperanza, amén. Hay esperanza. Y le quiero dar a usted, hermano, un consejo maravilloso, porque qué maravillosa era, hermanos, la obra de la nube sobre el pueblo de Dios, ¿cierto? Qué maravillosa era la obra de la nube sobre el pueblo de Dios. En la noche la columna de fuego les daba calor, porque el frío del desierto era terrible. La oscuridad y las tinieblas era terrible, pero ahí no había. Durante el día el sol hubiera devorado a todo el pueblo en un día, pero esa nube no lo permitía. Desde la nube Dios hablaba, desde la nube Dios iluminaba, desde la nube, hermanos, muchas maravillas Dios hacía. Así que, hermanos, qué maravillosa era la obra de la nube, hermanos, sobre el pueblo del Señor. Lo mismo puede decir, qué maravillosa es la obra del Espíritu Santo sobre su iglesia. Amén. Maravillosa es la obra del Espíritu Santo sobre la iglesia. Ahora, hermanos, les voy a dar un versículo muy lindo en cuanto a la nube. Que para mí, hermanos, no me cabe la menor duda. Oiga bien, según este versículo que vamos a leer, no me cabe la menor duda que todos, absolutamente todos los movimientos del pueblo israelita
eran controlados por la nube que estaba sobre ellos. Oiga lo que estoy diciendo. Todos los movimientos del pueblo israelita estaban controlados precisamente, hermanos, por la nube que estaba sobre ellos. Y vamos a leer, hermanos, en Números capítulo 9, versículo 17. Vea lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Números capítulo 9, versículo 17. En adelante dice la palabra: cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, y así había estado, o si había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. ¡Qué lindo, hermano! Cuando la nube, hermanos, empezaba a moverse, era tiempo de hacer las maletas, hacer los bultos, quitar, hermanos, las tiendas de campaña, porque era tiempo de partir, porque la nube así lo estaba diciendo. Y empezaban a marchar, y el pueblo, aunque estuviera cansado, seguían marchando, porque la nube todavía, hermanos, no se paraba. Y cuando se paraba al atardecer, ya todo el mundo, hermanos, se comenzaba a descansar, volvían a poner las tiendas y ahí descansaban, cocinaban, y todo al día siguiente empezaba la nube a moverse, y entonces, hermano, el pueblo seguía caminando. O sea que la nube controlaba todos los movimientos del pueblo de Israel. Hermanos, el día puede venir cuando nosotros seamos más controlados por el Espíritu de Dios. Amén. Cuando nosotros seamos más controlados por el Espíritu de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios no anda buscando hoy en día gente más santa para que haga la obra. Dios no anda buscando gente, hermano, más teóloga para que haga la obra del Señor. Dios anda buscando gente más controlada por su Espíritu Santo. Sí, gente controlada por el Espíritu de Dios, así como Moisés. Y entonces, hermanos, Dios podrá hacer lo que Él siempre pensó hacer a través de la iglesia y a través de cada uno de nosotros. Incline su rostro, hermanos, y vamos a orar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, podemos alabarte y bendecirte, Señor, en esta noche, Padre. Bendito Rey de Gloria, cómo nosotros necesitamos, Padre, de tu Espíritu Santo. Tú tienes, Señor, más de 40 ministerios que el Espíritu Santo quiere llevar en la vida del creyente. Oh Espíritu de Dios, desde el principio de nuestra vida espiritual, comenzaste con el ministerio de convencernos de pecado, convencernos de juicio, porque el Espíritu Santo nos tocó en esa hora. Y desde entonces, Espíritu Santo, has venido hablando, Señor, a tu pueblo, Padre.
Nos has traído luz, Señor. Nos has alumbrado nuestro entendimiento, Rey de Gloria. Bendito Padre Celestial, te alabo, Señor, y te bendigo, Rey amado, porque pudimos haber tomado distintos caminos en la vida. Quizás hubieron cosas que hubiéramos apreciado más, Señor, que las cosas espirituales. Pero, Señor, no fue así, Padre. Te alabo y te bendigo, Rey de Gloria, porque tu ministerio del Espíritu, oh Dios mío, ha sido con gloria sobre cada uno de nosotros. Han pasado, Señor, mucho tiempo. Hemos pasado por muchas pruebas en la vida, Señor. Hemos pasado por tentaciones, oh Rey amado. Hemos pasado, Señor, por esa voz del enemigo que nos habla, Padre, que quiere minar, que quiere anular, que quiere destruir, oh Rey de Gloria. Pero Dios mío, el Espíritu de Dios ha estado ahí para ayudarnos en todo momento, para socorrernos, auxiliarnos en todo momento, Rey amado. Yo te doy gracias por cada persona que está aquí, oh Dios mío, porque han sido vidas, Señor, que no han estado 6 meses en tu iglesia. Han estado, Señor, 2 años, 4 años. Han estado 10 años, Padre. Han estado 15 años. Han estado 30 años, oh Dios mío. Tienen 40 años de conocerte, Dios mío. Y eso, Padre, no es de parte de ellos, Señor, sino que es obra de tu Espíritu, Señor. Que los tienes en la casa de Jehová, mi Padre. Que no han tenido 2 señores, Padre, sino que solamente te han reconocido a ti como el Cristo de gloria, Padre. El Cristo de salvación que perdona pecados, que sana, que libera, que bautiza con Espíritu Santo. Yo te alabo también, Padre, porque tu Espíritu Santo ha hecho la obra, Señor, no solamente en cada persona que está aquí, oh Dios, pero en sus hijos, en sus hijas.